Bueno, bienvenidos a otro episodio de Expediente 24. Hoy vamos a hacer una mesa más ampliada. Primero los saludo a Seba Rechón. Hola Seba, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Nico? Todo muy bien. Martín, ¿cómo anda Martín? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Un día especial para ustedes hoy, ¿eh? Un día especial, claramente. Hay movilizaciones acá cerca de donde estamos haciendo streaming. ¿Pasaste por la plaza? Sí, exactamente. Estuvimos movilizando con los compañeros en contra de esta reforma laboral que quiere proponer el gobierno nacional, ¿no? ¿Y viste mucha gente? Sí, mucha gente, muchos gremios. Creo que es donde deben estar los trabajadores, ¿no? Esta reforma que implanta el gobierno claramente no tiene nada de moderno. Es totalmente regresiva, afecta y vulnera derechos muy fundamentales de los trabajadores, así que creo que los gremios, los movimientos obrero organizados lo que tienen que hacer es dar lucha, dar batalla a esto, ¿no? Bien. Seba, ya nos metemos en el primer tema. Ale, nos tiran el tema de la policía. Un tema grave, Seba, la policía movilizada, cómo está hoy, ¿no? Una de las características que tiene la Fuerza de Seguridad Pública es que tiene la prohibición de hacer paros, es decir, que es un derecho fundamental del resto de los trabajadores de la actividad privada. ¿Por qué? Porque está en juego la seguridad pública, ni más ni menos, y eso genera ya ciertos conflictos. Hay muchos antecedentes en cuanto a la seguridad pública. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe está la asociación que es APROPOL, sí, claro, que ellos estuvieron mucho tiempo bregando por los derechos de los trabajadores, pero nunca van a alcanzar la personería gremial por una cuestión lógica que está prohibido por ley. Pero sí, estuve leyendo muchas notas respecto de la lectura que se hace de dónde vienen las fuerzas policiales, que son del sector más del norte, hace toda una construcción demográfica y bueno, todas las necesidades que están pasando ese sector. Si vos tenés gente, el que viaja por autopista Rosario-Santa Fe, se ve permanentemente. Hay horarios donde hay más de 20, 30 efectivos policiales esperando haciendo dedos. Pero hay otro punto que me parece que es central también, que es lo salarial, digamos. La verdad que el reclamo, están hablando de que tienen que hacer 12 horas adicionales para poder tener un sueldo ni siquiera digno, porque los números que se escuchan son muy bajos. Están volando 1.200.000 pesos, 1 millón de pesos. Para gente que se traslada 400 kilómetros para venir a cumplir con la jornada de trabajo. Sí, y me parece que hoy se convirtió, bueno, por lo menos el gobierno provincial salió a denunciar un avasallamiento, una debilitación de la estructura de gobierno con policía retirado, con alguna... Me parece que la provincia tomó un rol de agresivo complejo, digamos, Cocochoni salió a responder muy fuerte. Acá tenemos que tener en cuenta, entiendo yo, y también te voy a pedir tu opinión respecto de cómo fue la formación de campaña. Es decir, hoy el gobernador, su gran bandera fue la seguridad, la baja de la tasa delictual y una fuerte presencia policial. Pero eso fue acompañado por precarización, por congelamiento de los salarios, por la incorporación de personal que estaba retirado, la falta de formación. Esto es un reclamo histórico por parte de la Fuerza de Seguridad, que se tienen que pagar los uniformes, que se tienen que pagar las balas, que se tienen que pagar todo lo que necesitan para trabajar. Hay una realidad también que es incontrastable. El gobierno de Perotti terminó Rosario con 20 móviles de patrullaje. Digamos, ahí hay una realidad. Esa realidad había que quebrarla. Me parece que el gobierno de Puyaro ahí tomó una decisión trascendental, que fue la inversión pública en infraestructura. Me parece que esa infraestructura tenía que venir acompañada con un proceso de jerarquización de la policía. Yo comparto que el policía hoy, un policía con la ley laboral, para ponerlo a Martín, a los 55 años se va a la casa. Y donde vos más necesitas un policía. Tipo que hizo toda la carrera policial, que jugó, digamos, es un tipo que tiene que ser jefe hoy. Vos tenés jefaturas y te lo dicen todo, que le dicen los taqueros. Los taqueros de la comisaría es un problemón. Porque tenés que tomar liderazgo, tenés que llevar adelante una tropa. Vos que sos de la zona, el otro día, el martes pasado, hubo un tiroteo en una casa importante de Oliveros. Sí. Cuando la policía llegó una policía con los brazos así, y no te miento, me dijo, llegó con la mano acá en los chalecos, le dijo la víctima, me acabo de tirotear con los ladrones, y con una linternita, ¿entendés? Es hasta peligroso para el oficial, ¿entendés? Hay dos oficiales en Oliveros, uno no puede dejar la comisaría y el otro se fue en el móvil. La unidad básica de actuación de la policía es de 2 personas. Es decir, siempre tienen que intervenir 2 personas en cualquier tipo de procedimiento. Pero no solo eso, que han cambiado hasta los aspectos administrativos, y hoy el contacto directo con el fiscal se ve totalmente diezmado porque tienen que llamar a un 0800 y 0800 evalúa si la conducta entiende que es delictiva o no, si le tiene que dar intervención a la fiscalía. El fiscal tiene que hablar con que no sabemos quiénes son, porque hay un protocolo que dice que son,
personal especializado, no sabemos quiénes son, dónde están, no sabemos si un call center que pueden estar en Venezuela, no tenemos ni idea de eso. Es decir, ni siquiera, esto arrancó creo que el 1 de diciembre y no se sabía quién iba a ocupar el lugar de qué. Es decir, hubo un procedimiento. El único que puede tener contacto con el fiscal es el especialista. Hay un protocolo que se puso en marcha, así de forma introspectiva, sin capacitación de la gente, es decir, la misma policía no sabía cómo actuar, y esto es una cuestión que pasó estrictamente en Oliveros, donde hubo una intervención, donde se denunció un hecho que se estaba llevando adelante, y la policía dice, bueno, tenemos que llamarte 0800, llamaron durante 5 horas, la línea estuvo totalmente saturada. Al otro día se dio de baja ese procedimiento, se hizo una situación intermedia porque había estallado la situación en la provincia de Santa Fe, porque por falta de capacitación, por falta de planificación, por perspectiva de cómo es la política criminal, cómo se actúa en la emergencia, y eso te lleva a una crisis, y esa crisis te lleva directamente, impacta en la seguridad. Sí, totalmente. Y además que le cargamos con un montón de responsabilidad al personal policial que se ve ahí atado de pies y manos. Y aparte el fiscal, o muchos fiscales, no voy a ser generalista en esto porque la verdad que es injusto, terminan cargándole las tintas sobre el oficial, dice el procedimiento está mal hecho. Pasa eso, siempre, no, lo liberaste porque no, si mirá lo que me hizo el policía el procedimiento mal hecho. Eso todo el tiempo, decir, ¿por qué lo liberaste? Que es una de las herramientas más importantes que tiene la voz del defensor. Siempre. La legitimidad de todos los procedimientos. Entonces, la cadena siempre se corta por. Cuando vos hablas con muchos policías, yo hablo permanentemente, porque me parece que es valorizar el trabajo policial es una obligación, independientemente de los malos que estén dentro de la fuerza, pero para mí es una obligación que nosotros estemos del lado de la policía siempre, digamos, porque me parece que después cuando empieza a haber tiro, cuando la policía se contamina, es un problema. Y lo que te están diciendo ellos todo el tiempo es que viven en libertad condicional. Están todo el tiempo con miedo de terminar detenidos. Ni siquiera por un tiroteo, por hacer un procedimiento, porque le siembren cosas que no son. Por una negligencia. Que el fiscal se lo agarre. ¿Entendés? Es como. Por eso, dentro de esta crisis está muy presente el tema de la cuestión psiquiátrica. Es una discusión en esta protesta, de decir, pues, hubo un suicidio, hubo un montón de suicidios en la fuerza, entonces la parte psiquiátrica es una discusión de esto. Que creo, y ustedes, Martín, la parte psiquiátrica, los trabajadores, ¿cómo ves, cómo evalúas hoy que está ese punto? Porque es un punto en Argentina la salud mental, ¿no? Sí, yo creo que la salud mental es la enfermedad del milenio, le digo yo. Sí. Hay mucho, cuesta abordarla. Las empresas, obviamente, lo primero que dicen es, hablando vulgarmente, este es hacer loco. Obviamente hay de todo, pero creo que es un tema muy profundo a analizar y que debería haber nosotros, de hecho, en propuestas que tenemos ahora con el nuevo proyecto, de abordar estos temas, ¿no? De mirarlos más de cerca porque hemos visto que han crecido con el tiempo. Sí. Están los casos estos suspicaces, ¿no? De que por ahí la carpeta psiquiátrica, la famosa carpeta psiquiátrica, pero nosotros estamos observando mucho de que cada vez hay más y reales, ¿no? Nosotros se nos da mucho en el tema de lo que, por eso queremos abordar mucho lo que es la salud laboral también, en el hecho de los turnos rotativos, o sea, claro. Llega una edad que estamos viendo que cuesta al trabajador el turno rotativo, el no dormir de noche y demás, y trae ciertos trastornos, ¿no? Pues mira. Así que creo que me parece que la enfermedad de este milenio y que hay que darle la seriedad correspondiente, ¿no? Y del lado de las empresas, ¿estás viendo que tienen entendimiento de esto o está más la posición de, bueno, la tradicional, no, este está metiendo una carpeta y no hay un abordaje más integral, digamos? Cuesta un poco, en realidad. Yo lo vengo contando, o sea, últimamente. Antes teníamos una postura nosotros, o sea, una empresa nos venía diciendo, che, hay parte de enfermo, nosotros decíamos, bueno, la parte de enfermo es legal. Hoy yo personalmente lo miro distinto, digo, tenemos que abordar con mucha más seriedad la salud laboral dentro de la empresa, de los trabajadores, ¿no? O sea, las empresas acompañan, pero bueno, hay que implantarlo también, ¿no? Por eso nosotros también estamos en proyecto de poner un equipo de salud laboral para hacer un estudio bien exhaustivo y darle herramienta al Comité Mixto de Seguridad e Higiene, porque, a ver, vienen y dicen, che, tenemos un ausentismo de 50 personas. Bueno, a ver, traigamos, veamos cuántas horas extra hizo, si no está sobrecargado, si trabaja de turno, estudiemos el caso de qué se enfermó, de qué trabaja. Merece todo un análisis. Creo que las empresas, había una conducta de no a esto, de ser reticente a esto, pero cuando uno lo habla bien y lo plantea bien, lo van tomando y saben que es algo sumamente importante, ¿no? Y la recepción por parte de los compañeros, porque bueno,
entiendo que las fábricas fueron cambiando con los años, pero bueno, siempre era esa estigmatización a alguien que podía tener un problema psiquiátrico y eso no ayudaba muchas veces a poder contarlo, digamos. ¿Crees que ahí también hay una evolución dentro del compañerismo, de lo que son las fábricas? Sí, me parece que hoy eso cambió un poco, la sociedad evolucionó en eso, me parece. Que ya hay como una aceptación, digamos, y que hay una persona que tiene un problema así se puede abrir. Sí es muy importante que se trabaje en conjunto, desde en este caso el gremio, nosotros y la fábrica, para darle herramientas, no solo al trabajador, ¿no? Para que se pueda abrir y solucionar, sino también en el caso de su familia también. O sea, sí, obvio. Hay que estar en una familia con alguien que padece estos trastornos, ¿no? Y aparte que sostén, aparte sí, muchas veces o hay sostén muchos también, no sé si trastornos llamarlo, pero problemas de consumo, sí, claro. de drogas, de alcohol, del juego. Hoy en día también el juego, hoy los chicos como los ha tomado, los jóvenes. Pero bueno, me parece que hay que armar algo, dar herramientas. Nosotros desde el gremio tenemos que tomar el compromiso y lo tenemos tomado, armar equipos con psicólogos, con todo, para abordar y dar herramientas y que se pueda abrir. Y la sociedad, como te digo, me parece que cambió en ese aspecto. Que no es tan agresiva como antes, estigmatizar tanto a una persona con estos problemas, ¿no? Como que hay que ayudarlo, ¿no? Bueno, pasamos a otra noticia y después ya nos vamos a meter un poco con Martín en la parte de las elecciones que vienen por delante en el SOEA. Pero bueno, lo que pasó en el Campo de la Gloria, ¿pudieron ver algo? ¿Pudiste ver algo? ¿Sabes? Sí, te digo, fue muy impactante y está en boca de todo el mundo lo que pasó con el caballo blanco, la caída del granadero y bueno, todas estas intervenciones artísticas de que le colgaron un globito y que como que San Martín está llorando, eso... Yo voy a fijar mi posición en eso. Todas las redes sociales. Yo voy a fijar mi posición en eso. Lo escuchaba Hernán Fun ayer, que mi opinión cerró mal la nota diciéndole pelotudo al tipo. Voy a decir dos cosas. Una, primero, me parece que hay que respetar los monumentos históricos. Esto no es un monumento histórico. Es una intervención artística con una figura como San Martín. Yo creo que la intervención artística, si vos no dañás el patrimonio en este caso, me parece también una muestra de expresión. Digamos. ¿Puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo? Digo, pero para mí es una libertad, digamos, de alguien hacer esa expresión cultural en un espacio, en un momento, utilizar esa coyuntura. Yo no lo veo mal. No sé qué opinión tienen ustedes. No, yo tampoco lo veo mal. ¿Vos, Martín, cómo lo viste? Estamos hablando de la lágrima que le colgaron a... No me parece que sea un caso de vandalizar, ¿no? Que ahí sí sería un problema, ¿no? Es una expresión y que creo que la tiene, gran parte también de la sociedad hoy en el que vivimos. Muchos pueden estar a favor de estas políticas nacionales hoy y muchos en contra. Bueno, nos tenemos que respetar todo, creo, o sea. Sí, yo igualmente lo escuchaba al artista y él hablaba de, por supuesto, tenía una mirada política contraria a la de Milei, eso se expresaba bien. Pero después también hablaba del tema anterior, de que estamos en una sociedad crispada, digamos, con problemas psiquiátricos, en muchos casos con muchas circunstancias que nos llevan a tener tristeza más que alegría. Y me pareció que es una expresión de época también, ¿no? Eso tiene también mucho que ver con las expectativas que tiene la sociedad. Hoy vos tenés una sociedad de consumo donde el éxito se transmite a través del tener y no del ser, y esto lo tocamos también con el tema de la reforma laboral, donde hay una precarización permanente, donde hoy trabajar no implica estabilidad, donde no implica desarrollo, donde trabajar más horas no va a implicar ni siquiera más dinero, y vos tenés todo una visión o una cultura del éxito a través del tener, pero la realidad que confrontás es totalmente distinta. Claro. Entonces eso lleva a las frustraciones, lleva el tema de la salud mental, lleva a que en las redes sociales vos veas todo el mundo feliz, todo el mundo festejando, todo el mundo de vacaciones y uno se siente limitado en un montón de cuestiones. Es decir, la expectativa del tener y del ser no se contrasta con la realidad que tenemos hoy en día. Pero a mí me pareció, y lo ato a lo que hizo este artista en San Lorenzo, no sé si vieron el Super Bowl y Bad Bunny. Por eso es una expresión cultural también de un momento de época. Estados Unidos está viviendo un proceso de antimigraciones y me parece que hizo revalorizar. Puedo estar de acuerdo desde el lado de americano, ¿no? Pero bueno, se revalorizó el latinoamericano en un lugar en el corazón del deporte de Estados Unidos por excelencia. Sí.
Igual vi muchas críticas que mostraban toda la tribuna y que había algunos sectores nomás que participaban del espectáculo y el resto como que estaba reticente. Pasa que es un espectáculo televisivo, digamos. Sí, claramente, pero dicen, esta es la realidad que se está viviendo acá. ¿Cómo te das cuenta? Vos viste que es casi cinematográfico, es como un guión muy seguidito, digamos. Vos te lo perdés todo si estás ahí, porque estás tomando cerveza, te lo perdés lo que está haciendo Bad Bunny ahí. Ni te das cuenta si es Ricky Martin, no tenés que estar tratando de darte cuenta, digamos. Pero bueno, eso me parece. Pero también hay una lectura política interesante del otro día, y es la llegada de un presidente al campo de la gloria después de 26 años, que me parece que no es menor. Pero más allá de la figura de Milei en particular, creo que también los que vivimos en la zona, siento que siempre estuvimos de espalda a la centralidad nacional, digamos, porque es el único lugar donde combatió San Martín en suelo argentino, y que vengan 3 presidentes en la historia, este es el 4º en la historia argentina, me parece que también nos invita a la reflexión, porque también la parte productiva, cuando nosotros nos encontramos con la necesidad de pelear con monstruos de Ciara, tenemos que cruzar Panamericana. Exactamente. Creo que esa discusión la hemos tenido. Sí, yo creo que la visita no deja de ser importante que venga el presidente, ¿no? Después, bueno, nos puede gustar o no particularmente, no vamos a hacer una cuestión partidaria acá, ¿no? Yo creo que si vamos a hablar de mi opinión personal partidariamente, que desde que volvió la democracia, lamentablemente los argentinos elegimos lo menos peor, ¿no? Porque yo sí me tengo que poner a criticar partidariamente. Creo que a todos tengo para darle con algo, ¿no? Un poco también es la figura del dirigente sindical, digamos, no conformismo, digamos, porque mucho también pasó con distintas épocas de este país donde el sindicalismo era un ariete de la cuestión partidaria, digamos. Y después lo podemos meter en lo que pasó en SOEA, digamos. Sí, tiene una explicación también un poco eso, o sea, el auge del sindicalismo crece mucho durante el peronismo, ¿no? Vino un gobierno, el primer gobierno de Perón, reivindicaron muchos derechos de los trabajadores y bueno, hay una explicación de ese momento, ¿no? Por eso, pero ese momento no podemos decir que el peronismo de hoy es el mismo que el del propio Domingo Perón, ¿no? O sea, porque hay que cargarse, el peronismo se tiene que cargar varios en la espalda, varias mochilas, desde Menem, por ejemplo, que vendió el ferrocarril, todo lo que Perón trajo para el país, él lo hizo todo lo contrario, o sea, bueno, hay varias disidencias ahí en la carrera. Bueno, no deja de ser importante la visita de un presidente acá. A lo mejor para muchos no es el que queríamos, pero bueno. Es la democracia también. Es la democracia, ¿no? Sí. A ver, a este hombre lo invitaron y bueno, vino. O sea, el que quiso ir a verlo lo fue y el que no. Sí, y me parece que también yo hice el ejercicio de mirar 2 discursos. Uno del de Vudú, en su momento, que vino en el año del bicentenario. No vino Cristina, en ese momento era la presidenta, vino el vice. Cuando vino Villarruel, que fue el año pasado, la vice de Milei, no habló. Pero Vudú en ese momento ocupó la centralidad del acto. Y tuvo un discurso muy cargado de ideología política. Y sin reminiscencia al pasado, porque él lo que hablaba era de Néstor y Cristina, digo. Me parece que en este caso, Milei, más allá de gustos personales por sus políticas de Estado, creo que hizo un marco histórico. Y me parece que eso fue valorable para lo que es el campo de la gloria, más allá de la discusión del sable corvo, que hay parte que está de acuerdo y no. Pero me parece que ¿lo pudieron escuchar al discurso? Sí, claramente tomo ahí la posta. Tenemos que diferenciar entre lo que es la política partidaria y los actos que son parte de la historia. Sí. Es decir, él es el presidente, el presidente de todos los argentinos, es una institución en sí mismo y representa, por lo que implica la democracia, al pueblo argentino. Es decir, lo que no podemos permitir es la política partidaria dentro de celebraciones históricas. Pero la investidura, que es más o menos lo que vos estás planteando, estoy totalmente de acuerdo con tu postura, es decir, el presidente no puede gustar más, no puede gustar menos, pero es el que representa hoy el Ejecutivo y el presidente de todos los argentinos. Entonces, desde ese punto de vista es muy valorable que haya venido, es muy valorable el marco histórico que se le haya dado, más allá de este furcio de los 100, los 200, que bueno, es una cuestión menor dentro de lo que es la investidura, dentro de un acto de tanta envergadura como es el de la ciudad de San Lorenzo. Y también, eso es muy valorable. Me pareció un dato a resaltar, es que se haya quedado hasta en el desfile de la escuela primaria. No suele pasar en el acto del 3 de febrero, cuando hay una actualidad grande, por lo general termina el discurso y te sacan a los bolsazos por miedo, por la organización, que el helicóptero. El tipo se quedó hasta el final y me llamó mucho la atención, porque era la escuela Santa Rosa, Viterbo.
y estaba, viste, Milei, vos decís, ¿qué hago acá? Y el tipo estaba ahí estoico, digamos. Me parece que, bueno, eso también, para la zona nuestra tiene un valor, porque el chiquito que desfiló abajo del presidente siempre tiene un valor histórico, digamos. Sí, la foto que va a quedar. Pero bueno, también desprende una especulación política. Estamos de cara al 27, esto lo saco a Martín porque ellos están en otra cosa, pero lo hablo más con vos, Seba. El 27 hay una definición en todo el departamento de San Lorenzo. Por que hay que definir cabeceras como San Lorenzo en la intendencia, departamento, lo que puede llegar a pasar en la provincia. Hay mucha. Hoy de mínima está partido en 3, tenés peronismo por un lado, el Frente Cívico, Cambiemos, no sé cómo se llama ahora, Unidos, sí. Y por el otro lado la Libertad Avanza, y empieza a haber un escenario. Por supuesto la gente no va a decir que nos drogamos, porque hablar de hoy de la elección del 27 es como demasiado, pero bueno, en eso toca. La realidad política de la provincia de Santa Fe, creo que también a nivel nacional, es que no se cortó. Antes había una pausa. Sí, no, ahora no se cortó. Ahora no, es decir, hay que estar en pretemporada todo el día. La voracidad de la información, de crecimiento, de los cambios, es decir, es tan vertiginoso que no se cortó. Es decir, no hubo un proceso de impas donde dicen, che, bueno, cada cual está trabajando en su espacio. No, es la confrontación permanente. La foto de Raimundo con Milei y Scarbi acá. Por supuesto, nosotros los medios locales tenemos esa particularidad de no hacer lectura de muy largo plazo, porque muchas veces nos lleva puesta la coyuntura. Pero esta me parece que era una foto, porque al lado está el gobernador de la provincia. Puyaro siempre históricamente fue un aliado del radicalismo. Si vos ves la figura de Raimundo ahí, es una figura complaciente con un proceso electoral de Milei, la Libertad Avanza. Y si te lleva a analizar el proceso de elecciones intermedias, digamos, todo el voto de Milei se lo sacó a los candidatos de Raimundo, digamos. Ahí hay una lectura, porque vos tenés ahí un 16% que se llevó la Libertad Avanza, que era un voto que le permitía a la intendencia o al partido gobernante volver a hacer 3-1 contra el peronismo, y hizo que se le meta por adentro un candidato más adentro de la banca, una banca más que de Petrilo. Entonces me parece que hay como un montón de especulaciones que se pueden dar de un acto como este, ¿no? ¿Qué conclusión sacás después de haberme realizado esta introducción? Es decir, respecto de este nuevo panorama en tercios que de cara al 27. Que si la Libertad Avanza no acuerda o Unidos no acuerda, es un pato gallareta. Entiendo exactamente lo mismo. Creo que tienen más. Sí, que no creo que le quede al azar. Esto va a haber serias negociaciones, entiendo, en el transcurso de este año, en virtud de no ir en tercios y consolidar una situación de poder. Pasa que es difícil, no negociar, Digamos, es que hoy tenés creo muy que abierto. Están obligados a negociar. Y la política también es esto, es alianza, es traición. Lo que pasa es que es un presidente que muy parecido a lo dogmático del kirchnerismo, digamos, tiene una fuerza su discurso que hace incómoda alianzas, digamos. No es fácil, alinearse con el kirchnerismo no era fácil. Los logró porque el kirchnerismo no, hay que recordar que Cristina y Cobos, digamos, era la transversalidad del radicalismo impuesta el voto por no Néstor. Positivo, claro. Terminó como terminó, digamos, porque después si tenés ese tan dogmático tu discurso, es muy complejo que vos puedas para abajo, ¿entendés? Yo creo que los discursos... No es, disculpa, yo creo que el gobierno nacional hoy en día no es un gobierno de consenso, o sea, no sé si llamarlo autoritario, pero a ver, lo vivimos hoy con la reforma, o sea, una reforma laboral que debería ser consensuada de las partes, de los trabajadores, las empresas, y el gobierno nacional está casi impuesta. Por eso me parece que es medio difícil, ¿no? También creo que con esto que ustedes hablan políticamente, me parece que la Argentina está transitando una crisis de representatividad. Yo se lo muy he grande. Dicho, sí. Yo recién me acabo de cruzar con dirigentes muy importantes acá de Rosario, no hace falta que lo diga, y dije, pero hay una crisis de representatividad acá de los partidos y de todo, por eso emergen estos políticos, total, ¿no? A ver, en la historia de la Argentina no existió que alguien vaya a la Cámara de Diputados, tenga un mandato y después termine de presidente. O sea, esto es algo único que ocurrió, propio de la crisis de representatividad que tiene. Que hay una crítica muy grande que deberían hacer los propios partidos históricos de la Argentina, ¿no? Sí. O sea, el kirchnerismo, comandando el peronismo en su momento, me parece... Pero la pregunta es, ¿siguen existiendo los partidos? Sí, por eso. Como organizaciones estructuradas, digo. Claro, creo que hoy hay un mundo descentralizado, bien lo decís vos, o sea... La gente descentralizó todo, o sea, todo, y descentralizó el voto también, ¿no? O sea, descentralizó de no irme al banco y usar una billetera virtual, descentralizó los medios, descentralizó todo.
Entonces cuesta más. También, déjame cerrar, los partidos políticos, los partidarios, creo que viene de que hubo sectores que no dejaron crecer a nadie dentro de su espacio. O sea, si querés, Cristina Fernández Kirchner no dejó crecer a nadie y quedó ella como una histórica persona grande, ¿no? Y lo mismo creo que le pasó al partido del PRO y el radicalismo y demás. Y de ahí vienen estos personajes emergentes, me parece, ¿no? Que también fue muy subestimado porque no tenía estructura partidaria. Esa fue la gran discusión en virtud de lo que vos estás planteando. Exactamente. Si nadie pensó que podía ser presidente, pues decía, bueno, pero no tiene territorio, no tiene gente. Y si recordamos, había carteles que decía sumate para ser fiscal y autoconvocaban a la gente y se generó todo eso. Y una sorpresa que para mí es simbólica y es lo que nos está manteniendo, que es más hábil en política que en economía. Cuando vos te vas al coso, podés decir, bueno, la reforma laboral, te la van a sacar a los empujones y la van a sacar. Y en Argentina hacer una reforma laboral era imposible. Sí. Imposible, Martín. Si vos la ponés, igual ni el kirchnerismo la podría haber hecho. Sí, por más que haya no tenido voluntad igual de hacerla. Yo creo que es un error tomar esta determinación es un error. Después lo analizamos si el error, pero políticamente en Argentina tenés que alinear una Cámara de Senadores para que te voten una reforma laboral. No te dejan salir a la calle y muchos la van a pasar mal. No, claro. O sea, la reforma ahí te amplía un poquito. Creo que vulnera ampliamente la Constitución Nacional, muchos tratados de la OIT que son de carácter constitucional, que hablan de la libertad sindical, convenio 87, 98, vulnera derechos humanos. O sea, por eso es medio inconsistente la reforma, ¿no? Qué sé yo, el Pacto de San José, de Costa Rica, con el Pacto de San Salvador, de los derechos humanos, reconoce el derecho a huelga a los trabajadores. Y acá estamos ante una reforma que pone de manera casi prohibitiva el derecho a huelga, el derecho a asamblea. Tenés que pedir permiso para hacer una asamblea, para realizar, o sea, vas a parar, ni hablar lo que hablábamos recién, por ejemplo, que era el caso de los policías, que lo quieren imponer a las tareas que son necesarias para el país, que nosotros aceiteros entraríamos. Sí. Usted entraría dentro del servicio público. ¿Cómo planteás una medida de fuerza que tenés que entrar el 50 o el 70% del personal? O sea, ¿qué fuerza va a tener la medida si la producción va a seguir marchando? Lo que digo esto, lo plantean con una excusa de que va a traer más empleo, lo cual es totalmente mentira. Hablan mucho de la industria del juicio. O sea, la industria del juicio se va a acrecentar. O sea, si esto va en contra, como te mencioné, de los tratados internacionales, de los pactos de derechos humanos, o sea, hay jurisprudencia de sobra para que la industria del juicio aumente. O sea, o si no, tendríamos que dar de baja todos esos tratados que tienen jerarquía constitucional y nadie está hablando y se metemos la reforma y listo. No es tan a la ligera. Creo que termina mal esto. Creo que también lo que quieren hacer es tapar. Muchos gobiernos no pudieron hacerse cargo de la democracia hasta acá, de la crisis real, que es la del empleo registrado. ¿Y ahí vos, que venís de la industria, a qué crees que puede haber una crisis de ahí? Yo tengo mi particular visión. Sí, el empleo registrado claramente nadie lo quiere reconocer y lo más fácil es decir acá la crisis de empleo registrado por la legislación, lo cual no es así. Para mí camina mucho más una reforma tributaria. Las empresas miran hoy, a alguna le va a servir la reforma, a otro... quieren sacar la ultraactividad, ¿me entendés? No tiene razón de ser, no puede consolidarse eso porque los convenios colectivos de trabajo, yo te puedo decir, los delegados aceiteros, negocian con la patronal colectivamente cada día de su vida. Claro. Van a negociar. Entonces, ¿cómo vamos a decir que un convenio está vencido? ¿Qué vamos a negociar? Nosotros en el convenio no tenemos la adicional de turno. ¿Qué lo vamos a negociar todo el año? Esa es la catástrofe, la conflictividad que puede traer todo eso. Yo no creo que las empresas quieran eso, ni las empresas mismas. Sí se escucha, yo lo puedo decir de la misma seara, escuchar reforma de baja de impuestos, créditos blandos. Sí, retenciones. Una reforma tributaria. De hecho, los trabajadores hoy, hasta para el mismo trabajador, un trabajador de clase media que tiene un salario digno, por así decirlo, le tiene que pagar, entra a los aceiteros, no pasa, el 35% de ganancia, más entre los aportes sindicales y el 20%. ¿Entendemos eso? O sea, el 50% del salario del trabajador se lo lleva el fisco. Claro. ¿En qué país ocurre en el mundo eso? Me parece que viene por otro lado, si queremos generar empleo, si le queremos dar una soga, digamos, para levantarlo a los empresarios, a las pymes, de que puedan prosperar. Viene de cerrar un poco las importaciones, que se pueda generar mano de obra genuina acá. Bueno. Ahí coincido en lo anterior. Yo creo que el tema de las importaciones
es parte también de esa descentralización. Yo creo que Argentina debería tener una matriz productiva. ¿Cuál es la matriz productiva de Argentina? Porque si no, entraron 7.000 autos chinos, Argentina no produce autos. Y es un emblema. Entonces, no, la industria automotriz. Argentina fabrica chatas, claro, que van a Brasil, digamos, y a México. No fabrica autos. Entonces, ¿por cuál? Si no te viene el auto, vos no tendrías auto para usar, digamos. El auto argentino es matriz importada, no se fabrica. General Motors fabrica, pero no se fabrican autos en región. Entonces, hay que saber cuál es nuestra matriz productiva, ¿a dónde vamos a ir? Biocombustible, que algo que nos atañe a todos. Bueno, quedó la ley 2010 de Néstor Kirchner, y ahí quedó. Y es un limbo que si la Unión Europea nos corta, no hacen dumping, Estados Unidos no hace dumping, no tenemos mercado, que el mercado interno, que las petroleras no quieren cortar. Bueno, me parece que tenemos una discusión mucho más integral, que no solamente impositiva, laboral, digamos. Me parece que Argentina tiene debate. Hay que mirarlo de manera macro, claramente, sí, ¿no? Total. Todos los Pero ámbitos. Ahí creo que Milei, en ese sentido, que era lo que nos desprende esta conversación, es hábil políticamente. Él, como se va a colgar el estandarte, ha hecho la reforma laboral. Probablemente no te sirva. Digamos, no, claramente a nosotros los trabajadores no nos sirve. Claramente, pero en política se va a colgar la medalla. Sí, puede ser. Bueno, en su momento lo fue Menem, no sé, va a buscar el segundo mandato, saca una reforma a la Constitución, la cual no es mala la reforma a la Constitución en ese momento. Una reforma muy debatida, digamos. Muy debatida, con estructura de peso, Carrió, por nombrarlo, Cristina Kirchner. No es la Cámara de Senadores de hoy, ni la Cámara de Diputados de hoy. No tenía nada que ver, era contra otra constitución, era otra cosa. Otro país. Otro país, lamentablemente, época, claramente. Dirigencialmente. Sí. Pero bueno, me meto ahí ya y voy a aprovecharte, Martín, que estás acá. Y voy a empezar con la política para empezar ya más a hablar de la historia del gremio. El gremio de aceiteros decidió, o parte de la estructura del gremio, participar en política activamente partidaria. Y fue la de con Mandón como candidato a intendente para enfrentarlo a Carlos Grandi en Puerto San Martín en la intendencia. Contame cómo fue eso, cómo fue esa toma de decisiones. Bueno, hay que explicar varias cosas. Lo primero que hay que decir es que nosotros, como saben que estamos en campaña y que vamos con la comisión directiva actual, va con listas divididas, nunca quisimos hacer de esto un debate interno a cielo abierto, ¿no? Porque entendemos muy bien que los trabajadores no les interesan las internas. Vos estás en campaña, lo que quieren saber es tus propuestas. ¿Qué pensás? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el lugar? Son las propuestas, no les interesan las internas. Obviamente siempre tratamos de evadir esta situación. Pero bueno, esto que vos preguntás, me lo han preguntado varios últimamente porque hubo hasta declaraciones muy fuertes de Daniel Szuchi contra la oposición que nos declara a nosotros. Y a mí realmente me pone contento una vez que firmaron una declaración de principio donde ponen la independencia política. Digo, hoy ellos en la lista no van a presentarse más en política, digamos, eso firmaron. Algo así vi que hicieron como una independencia política, lo cual digo, bueno, yo lo festejo, digo, por lo menos se dieron cuenta ahora, ¿no? Es festejo. Pero creo que hay que tomarlo con la seriedad que corresponde. Nosotros, gran parte, como saben, los afiliados mayormente lo saben, de la partición de esta comisión, que ha funcionado muy bien, ha sido esto, de que han puesto el gremio al servicio de políticas partidarias, ¿no? Como ser, en este caso, la campaña de Luciano Mandón. Yo quiero hablar claro y lo quiero mencionar, ¿no? Porque un reclamo que tuvimos de los afiliados. Y esto yo no lo digo hoy porque estoy en campaña. Cualquiera hoy puede mirar mis redes sociales y va a ver desde junio del año pasado que yo denunciaba esta situación y que estaba contrario a esto. No solo yo, cualquier afiliado se puede acercar al gremio y hay actas de comisión directiva del mes de mayo donde 18 personas de la comisión, sobre 30, 18 personas de 30 de la comisión directiva se oponían a esta situación, ¿no? De usar recursos del gremio a favor de políticas partidarias y encima individuales, que no tienen que ver con la afiliados, porque a ver, tener una campaña política en Puerto San Martín, creo que si vos mirás el padrón afiliado de Puerto San Martín hay 400, claro, y los afiliados somos casi 5.000, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué beneficiaría al resto de los 400, ¿no? Tener alguien que represente en esa ciudad. También creo que es algo propio, ¿no? Que tiene que ver con esto un poco de la perpetuidad de los dirigentes en el poder.
Me parece que eso lleva a la idea un poco de que es histórico en la Argentina. ¿Vos crees que ellos fueron por la municipalidad para poder perpetuarse en el gremio? No digo eso, lo digo desde el sentido de la perpetuidad en el poder, de que lleva a confundir a los dirigentes a creer que el gremio, el patio es su casa y que pueden hacer lo que quieren. Y yo me cansé de golpear la mesa y de decir, muchachos, los recursos que administramos acá no son nuestros, son de los afiliados. Eso tienen que entender todos los dirigentes. O sea, los dirigentes están de paso en las instituciones. El proyecto colectivo, los recursos que se administran son de los trabajadores. Ustedes tienen la misma, lo digo para el que no sabe, ustedes están regulados por la IGJ, igual que la AFA, digamos. Sí. Ustedes tienen que presentar balance de lo que se hace, de cómo... Anuales, con asambleas ordinarias de memoria y balance. Tenemos ahora este mes, justamente. Claro. Ojo que yo cuando hablo de esto no quiero, hablo de lo tangible también, ¿no? Obvio, pero... A ver, porque de lo tangible a lo que todos sabemos, de la campaña, de que, qué sé yo, de afiliados que han venido a decirte, che, es el día de la elección, andan los vehículos del sindicato llevando gente a votar, el día de la elección se está usando el edificio de la Mutual Ampliada como básica, comité, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. Para contar votos, para hacer... o sea, cuestiones muy básicas que ven todos, o sea, no quiero meterme no quiero meterme en cuestiones más grandes que quizás hasta ni estamos enterados. Y también la exposición de un gremio, de la representación de los trabajadores, que tiene que ser cuidada, digo. Porque no es solo que hay un candidato haya ido a ponerle a intendente, sino con quién también, o sea, representando el Partido Unido, de Puyaro. Esa fue una gran oposición, porque los trabajadores tuvimos mucho tiempo, por ejemplo, los aceiteros, para poder estar eximidos de ganancia. Y cuando asume el gobierno nacional, que manda a votar las cámaras a la vuelta del impuesto a la ganancia, el señor Puyaro fue el primero que puso sus legisladores a disposición para votar que los trabajadores vuelvan a pagar ganancia. Como hoy en día la reforma laboral, o sea, de público conocimiento, que Puyaro pone sus legisladores a disposición para que la reforma salga. Entonces, si vos sos dirigente gremial y representás ese espacio, me parece que tenés que tener coherencia. No puede ir una cosa desprendida de otra. Yo lo dije siempre, está muy bien, estamos en democracia, no digo que algún sindicalista pueda participar en política, pero entiendo muy bien que los trabajadores no quieren a su representante en política, quieren que sea un hecho aislado o que estén licenciados o como sea, ¿no? Me parece que nosotros la política partidaria nos hizo mucho daño. Por eso yo levanto mucho la bandera esta de despolitizar, digo, en el buen sentido, partidariamente. O sea, yo puedo tener mi ideología política, porque las tengo, ¿no? Mis orientaciones, sí, pero adentro del gremio defiendo trabajadores. Sí, acaba de expresarla. Lo que hiciste fue una declaración política, ahí te dijo, Seba. Dijiste sí. Puyar o no, digamos. Sí, no, claramente. Pero qué importante lo que decís, creo que tiene también que ver con el cambio generacional. Hablaste de poder, de perpetuidad en el poder, de crisis de representatividad y de alejarse de esto, de esta lectura que vos tenés, que la política toma otros ámbitos que exceden a lo estrictamente gremial y que se utilizan los recursos del afiliado para una campaña política que no tiene nada que ver con el trabajador, de acuerdo al gremio que representás. Eso creo que es la conexión entre el afiliado y quien lo representa. Es la protección de los intereses para cuál está hecho el gremio, y creo que eso habla también de una madurez política tuya, de una lectura para el afiliado, y quiero que me cuentes un poco cómo es el trato entre usted y el afiliado, cómo les transmiten las inquietudes, cómo ustedes escuchan, cómo responden a eso, porque ya te digo, te veo en esa situación de cambio generacional donde uno no se apropia del lugar que ocupa, sino que entiendo que estás al servicio, por lo que decís. Es decir, este poder no es mío, sino que es un poder delegado. Administramos los recursos de los afiliados y los defendemos de esta manera. ¿Cómo te parás en esta situación que te genera un compromiso de estar al servicio del compañero? Sí, muy bien, es muy buena la pregunta. Yo lo que afirmo siempre es que nosotros hacemos un entendimiento de esta nueva era, ¿no? El mundo del trabajo cambió, la sociedad ha cambiado, los trabajadores demandan otras necesidades. Nosotros venimos haciendo un trabajo dentro de la fábrica
de estar más cerca del afiliado, de escucharlo y de construir juntos, ¿no? Porque es muy, muy importante en este momento del individualismo, donde lo colectivo se va perdiendo, ¿no? Las instituciones colectivas van perdiendo fuerza a nivel mundial, ¿no? Hay un filósofo muy contemporáneo, Zygmunt Bauman, que habla de esto, de lo líquido, de lo nuevo de la sociedad, donde las instituciones colectivas pierden el peso. Creo que tiene un concepto muy, muy bueno y donde tenemos que recuperar. Por eso yo hablo mucho de esta conciencia de clase, de volver a recuperar a los trabajadores con una conciencia social, porque también trabajador aceitero está muy bien, pero no somos ajenos a una sociedad, convivimos, entonces hay que volver a generar una conciencia social. Creo que viene mucho de la escucha, de trabajar adentro y de construir juntos. Yo siempre digo, el espacio, por ejemplo, que hoy representamos nosotros, Lista Marrón, no tiene conducción, o sea, la conducen los trabajadores. Es así, acá no vamos a decir, acá está arriba este señor. No, acá conducen los trabajadores. Un proyecto que empezamos a hacer hace más de 6 meses, cuando hablábamos de esta ruptura, incluso esta política, donde los delegados entendieron que en su mayoría aportan a este proyecto. Yo lo dije el primer día, si yo, estando los 100 delegados de toda la fábrica, la primera que hablé, dije, acá pasó esto, la idea es esta. Si yo tengo que salir a convencer a alguien de ustedes, es porque yo trabajé mal. O sea, bueno, estamos en democracia y libertad sindical, elijan. De hecho, el proyecto nuestro hoy de 100 delegados que tenemos en el cordón industrial, 70 participan de esto, quieren esto. ¿Con la lista de ustedes? Sí, y creo que es algo muy democrático y me da gusto decirlo, y repetirlo, decir, el proyecto es de los trabajadores, es de los delegados, es de la gente, y estamos acá para escucharlo, que participen. Por eso pregonamos un sindicato de puertas abiertas, o sea, queremos que la gente esté activamente adentro del gremio, ¿no? Martín, se da vos hablas bien de este concepto de liquidez, de todo líquido, todo rápido, y eso encarna una posición del dirigente de que las redes sociales también transversalizaron la opinión. Entonces cualquiera @nananana te dice corrupto, te dice... O sea, bueno, hay como una valorización del dirigente que enfrenta esa situación, porque hoy nosotros estamos muy expuestos. Termina esta nota y nos van a decir que yo te pago a vos, que vos me pagás a mí, que el otro le paga a no sé quién y que vino el diablo y nos puso acá los tres juntos. Entonces vos decís, bueno, ante eso es muy difícil defenderse, y para eso muchas veces hay que tener una solidez dirigencial de que yo quiero transformar un espacio donde estoy, bien decís, de una composición solidaria o corporativa, y eso no está sucediendo en la política, lo vimos recién con la crisis dirigencial, porque hay que poner la vida en juego para estas cosas, no figuradamente. En su momento había que ir con las armas, pero hoy vos ponés tu vida, ponés tu estrés de que tu mujer, tu hijo te digan, che, ¿por qué te están diciendo eso? O que aparezca un Salamín y te tire una denuncia penal por arriba, un montón de cuestiones. Y eso creo que muchas veces las bases no lo ven bien, digamos. ¿Te parece eso que te dicen, no, vos estás ahí para robar? Y hay un estigma de las conducciones políticas y gremiales, ¿no? Yo creo que muchos dirigentes gremiales en la historia han generado esa imagen, ¿no? No creo que sea la de aceiteros, ¿no? Aceiteros San Lorenzo es un gremio mucho más tranquilo, mucho más acorde. Sí, prestigiado también. Sí, prestigiado, que ha crecido mucho con el correr de los años, a partir de que hemos tenido el convenio colectivo. Hay que decirlo, hubo dirigentes que supieron hacer las cosas, ¿no? Mal o bien, con sus tropezones o no, pero el gremio fue creciendo. Creo que tenemos que evolucionar mucho más, ¿no? O sea, hay un cierto tinte de política que ya quedó muy vieja. Los tiempos cambiaron, creo que hay que apostar mucho a la formación, a estar más preparado y demás, algo que nosotros desde nuestro espacio lo venimos reivindicando con los delegados, y es algo que les gusta a los delegados y a la gente. Formación dirigencial. Sí, formación dirigencial. Es muy importante. Hoy cambió un poco. La huelga y la lucha va a ser siempre la herramienta fundamental. Sí, claro. ¿No? Si no sale de esta reforma, ¿no? Va a ser la herramienta fundamental. Pero le van a encontrar la vuelta, Pero hay veces no se resuelve todo parado en un portón, ¿no? Creo que tuvieron ustedes experiencias. Muchas herramientas. Hay derechos de los trabajadores que hay que saberlo usar. Creo que tuvieron experiencias malas ustedes de las huelgas. Y esto lo digo coso. Una vez pasaron una Navidad.
Sí, sí. Tomar una decisión de un paro de tiempo indeterminado y una Navidad entera, que creo que también eso fue la primera elección importante del gremio, digamos. Hizo un quiebre en la comisión directiva, que no era la política, sino haber tomado una decisión tan radical como haber ido a un paro por tiempo indeterminado. Y les costó mucho eso a ustedes adentro, ¿no? Sí, sí, porque también hay un cambio en la idea de esto de, a ver, se ha generado mucho individualismo, ¿no? A los trabajadores le cuesta por ahí volver. Ven, hay veces la medida de fuerza como una pérdida de dinero y no como una que es real, o sea, se pierde dinero cuando uno toma una medida de fuerza, pero también es una inversión, ¿no? O sea, porque yo les digo a todo, a mí cuando hablamos de lucha, a mí yo no hablo de pérdidas tampoco, no es que hay que ser un loco e ir siempre al choque a parar y demás, hacer huelga y demás, ¿no? Hoy tiene que ser medido, hay que usar todas las herramientas posibles, agotar todos los recursos, ¿no? Pero pérdidas no son nunca, porque los gremios que no luchan nunca, sin ofender a nadie, tienen salarios miserables, ¿no? Y si Aceitero logró condiciones y salarios buenos es porque siempre luchó, ¿no? Esa parte también de que está dentro de la conciencia de clase, los trabajadores la tienen que entender. Sí, y vienen de una zona, también voy a hacer una reivindicación histórica, más allá de que no tenga la mejor de la onda, pero Edgardo Quiroga en su momento fue un emblema de una lucha sindical. Pasó la década del 90, los años 2000, San Lorenzo fue después de, no me acuerdo si Cutralcó o uno de los lugares donde se inició el piquete. Después esa medida de fuerza empezó a ser como demasiado redundante, en algunos casos hasta extorsiva, pero creo que ustedes heredan una zona de poder, digamos, de poder simbólico con la medida de fuerza. Me parece que eso tiene que llevar como un estandarte. No, sí, claro. Aparte de una zona, creo que la más industrializada de la Argentina, o sea, siempre tenemos un peso muy grande, no podemos olvidar que el 80% de la producción de grano del país pasa por el departamento de San Lorenzo. Y bueno, nos da una gran responsabilidad también. Asimismo, creo que hoy en día tiene que haber las mesas de trabajo, de negociación, tienen que ser de respeto mutuo, de las partes, tanto empresariales como de los trabajadores, serias, hay que tomarla con la seriedad. A mí me ha tocado muchas veces exigirle a la Cámara, sean serios, o sea, pues si yo me siento acá a negociar y tengo en la mano el poder de los trabajadores aceiteros, que es mucho, parar toda la agroexportación y demás. Sí. Bueno, cuando nos sentemos a negociar, traigamos algo serio. Claro, no venimos acá a perder el tiempo. Está claro. Ni siquiera tengo que pegarle a la mesa, ¿me entendés? Sí. O sea, vamos a hablar serio, vamos a hablar responsablemente de lo que está en manos y responsabilidad de los dos, porque a ver, cuando los trabajadores hacen un paro hay una responsabilidad empresaria también. Sí, claro, obvio. ¿No? En la negociación. Que muchas veces es muy grande. Se la tiran a ustedes encima. Exactamente. Diciendo que ustedes no son orgánicos para llevar las propuestas, digamos. Porque de los dos lados vos te encontrás las cosas de decir, no saben qué quieren. Porque esto que vos me estás diciendo pasa de los dos lados del mostrador. Digamos, ahí también es parte de tu liderazgo futuro en caso de ganar, es poder alinear eso, es decir, yo acá está la propuesta y no te va a encontrar otro viniendo por el costado de decirte otra cosa distinta, porque eso también para ustedes fortaleza, unidad. Tiene que ser seria. Cuando uno habla tiene que ser serio y responsable con la negociación, pero de todas las partes, ¿no? Porque mucho se habla de la responsabilidad siempre de los trabajadores, pero no de la responsabilidad empresaria, ¿no? Sí, está diluida. Sí, tienen una responsabilidad muy grande también en cada negociación, cuando se negocia cualquier cosa, del salario a condiciones de trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, debatimos un rato de varias cosas, ¿eh? Sí, creo que pasamos por todos los temas. ¿Sí? No sé ni cuánto, ni me avisaron cuánto debo ser, son las 2:15. Bueno, gracias a los dos, gracias Martín, gracias Eva. Bueno, gracias. Nos vemos la semana que viene. Un gusto compartir con vos, Martín, hoy. Bueno, un gusto también por usted, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos vemos la semana que viene, gracias por haber estado del otro lado.